Tenemos en línea al miembro del SAD, que es dermatólogo del Hospital Ramos Mejía, Jorge Tiscornia, y hablamos con él porque la Sociedad Argentina de Dermatología va a realizar su campaña nacional de educación y prevención de la lepra, la número 22. Así que buenas noches, doctor Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias. No, gracias a usted por estar ahí y mil disculpas que ayer no lo llamamos para salir al aire. Estoy acá junto con Lucía también en el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, doctor, de esta campaña nacional y de educación y prevención de la lepra que se va a desarrollar en este próximo mes. Bueno, es una campaña que tiene como objetivo fundamentalmente concientizar a la población sobre cuáles son los signos y síntomas iniciales de esta enfermedad, que actualmente hoy es totalmente curable con tratamiento antibiótico y que si se diagnostica en forma precoz se cura sin dejar secuelas. Sí. ¿Y cómo se da cuenta uno que tiene lepra? ¿Cuáles son los síntomas y cómo eh, ir al médico? ¿Cuándo uno tiene que decir, no voy al médico porque puede ser lepra? Bueno, la lepra es diagnosticada y tratada en el mundo en mayor parte por dermatólogos. Y esto explica un poco cuáles algunos de los signos más importantes, que son los cambios en la piel, Sí, cambios en el color, en forma de manchas, eh, cambios en la textura, pero fundamentalmente la lepra da una ventaja en el diagnóstico, que es la falta de sensibilidad. sí, O sea, ¿qué quiero decir? Que una lesión en la piel que esté adormecida, que el paciente perciba que ahí su piel no tiene una sensibilidad normal, puede ser indicativo de lepra. Y sí. ahí es cuando nosotros invitamos a la población a consultarnos. Sí, muchas veces yo recuerdo de chica que había personas que le decían a otra, uy, que tengo lepra que no te me acercás. Sí, nosotros en realidad hoy estamos en un momento privilegiado de la historia de la medicina, de la humanidad, si lo quiere decir así, Sí, ya que contamos con antibióticos para curar la lepra. sí, Pero esto no fue siempre así. Durante muchos años, yo le diría más de 2000 años o 3000, la lepra no tuvo tratamiento. Entonces los pacientes con lepra asistían a una progresión irreversible de su enfermedad y bueno, que traían también un trastorno muy importante en su esquema corporal, en su cuerpo, en su soma. Entonces producían rechazo, y ahí es el término este que bueno, que también es otro pilar de la campaña, luchar contra ese prejuicio que hoy es fruto de ignorancia realmente, ya que el sí, enfermo de lepra puede y debe hacer una vida totalmente normal. sí. ¿Y quiénes son más propensos a tenerla, a que a poder contraerla? Si la contraigan. Bueno, eso es algo muy notable también que se ha descubierto, que la lepra es poco contagiosa, que solo se contagia un porcentaje muy pequeño de la población por fallas en el sistema inmunológico que no están todavía del todo dilucidadas, y que el contagio se produce por un contacto muy prolongado con un paciente al que nosotros llamamos multivacilar, que son pacientes que tienen muchos bacilos y que cuando hablan en su, digamos, gotas de fluge o las pequeñas gotitas de saliva que salen cuando nosotros respiramos, bueno, ahí se transporta el bacilo de Hansen y por vía aérea se inhala, pero para que suceda este contagio debe haber digamos, contacto muy estrecho y muy prolongado, o sea, no es una enfermedad como una gripe que se contagia por unos muy poco tiempo de contacto, sino que uno debe estar conviviendo con ese paciente y tener, bueno, el déficit este inmunológico que les comentaba. Sí. ¿Y esta enfermedad cuánto tiempo la tiene una persona? Bueno, sin tratamiento la enfermedad avanza, progresa.
y la tiene toda su vida quizás. Sí. ¿Y con Por eso tratamiento? con tratamiento se cura. Nosotros hoy en pocos meses, depende de la forma clínica, estamos curando a los pacientes. Sí. Y cuando tienen la suerte de ser diagnosticados en forma precoz, se los cura sin secuelas. O sea, eso es una maravilla realmente, ¿no? Sí. Doctor, en el país, según un informe, entre 300 y 400 son nuevos casos de lepra por año. Si usted dice que el contagio también se produce al hecho de cuando uno habla y escupe saliva así al hablar hacia otro y si tiene lepra lo contagia, el hecho de haber usado durante todo este año pasado y parte de este un barbijo, ¿también puede ser que este año las cifras bajen de Bueno, contagio? es una observación muy interesante la que usted hace, y no se la puedo confirmar o denegar porque no hay estudios. Sí. Lo que sí se sabe, y esto es lo importante también de un pivote de esta campaña, es que hay subdiagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, como justamente esta enfermedad produce falta de sensibilidad en sus formas iniciales, se estima que no solo en la Argentina, sino en el mundo hay muchos pacientes que están con la enfermedad sin diagnóstico. Sí. O sea que ese número que usted me mencionaba expresa una parte de la realidad de los pacientes de lepra, porque hay muchos que no tienen diagnóstico. Muchos que tienen la mancha y que quizás, o sea, las manchas producen comezón, pican o simplemente No, salen las justamente, manchas. No tienen sensibilidad. Ah, no tienen. claro, esa es la diferencia con muchas tantas otras enfermedades dermatológicas. En Sí, este claro. caso, el paciente no tiene sensibilidad. sensibilidad. Mire, yo le voy a contar dos casos de dos pacientes que tuve ocasión de ver en interconsulta en el hospital donde yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires, que es el Hospital Ramos Mejía, Sí, que queda en el barrio de Once. sí, Y allí nos pidieron, antes de la pandemia fue esto, dos interconsultas en el mismo periodo de tiempo, de dos pacientes, dos hombres grandes, que uno había sido internado por una diarrea y el otro tenía un adelgazamiento y un compromiso del estado general. O sea, nada que ver con la lepra, pero ambos tenían una forma de lepra que se llama lepromatosa, que ya es una lepra de muchos años, yo estimo de más de 10 años de evolución, donde tenían un montón de lesiones cutáneas. sí. Y tenían, por supuesto, la alteración de la sensibilidad en las lesiones, en manos y en pies. Y sin embargo, estos pacientes nunca, y a pesar de haber sido evaluados por otros problemas de salud, imagínense, hablo de gente grande, hipertensa, uno de ellos creo que es diabético, entonces habían consultado. Sin embargo, a pesar de esa clínica, este diagnóstico había pasado inadvertido y se llegó al diagnóstico por el hecho fortuito de la internación por esta patología que les comentaba, que era no relacionada a la lepra. Sí. O sea, ¿qué hubiera pasado con estos dos pacientes si nunca se hubieran internado por esta enfermedad casual que motivó la internación? Seguramente hubieran seguido con su lepra muchos años más. Esto lo hemos visto muchas veces nosotros que atendemos estos pacientes y se estima que es más o menos 3 años el periodo que pasa un paciente de lepra sin diagnóstico, desde que comienza su enfermedad hasta que es diagnosticado. ¿Y a qué edad comienza a padecer el paciente la lepra o los chicos también lo tienen? O Mire, hay adolescentes. lepra infantil. Nosotros en el Hospital Ramos Mejía tenemos desde hace varios años casos de niños con lepra, o sea, no sé, pacientes más chicos que me han tocado a mí atender, 2 años, 5 años, y bueno, y ahí uno muchas veces a partir del niño que está afectado, diagnostica la lepra en convivientes. Claro. Pero bueno, lo importante es remarcar esto que yo les decía, que ya pasó eso de tengo lepra, alejate de mí, eso es algo de la prehistoria. Hoy sabemos que es una enfermedad totalmente curable
es poco contagiosa, o sea, y este es otro punto muy importante de la campaña, tratar de dar este mensaje a la sociedad, que un enfermo de lepra debería poder decir tengo lepra y poder hacer su vida normal, y no siempre sucede eso. Sí, porque increíblemente muchos decimos, ay, sí, yo tengo alergia a tal cosa, pero la lepra también es una enfermedad que no es contagiosa y todos ya automáticamente lo tildan como que no, alejate porque me vas a contagiar, ¿no? O sea, es una enfermedad infecto-contagiosa, pero muy poco contagiosa, y los pacientes que ya inician tratamiento no contagian, entonces no deberían ser discriminados en su trabajo, como vemos que sucede, o en su barrio, y es una realidad de hoy. Si hay algún paciente que está escuchando este programa, seguramente rememorará algún episodio de discriminación que ha tenido, ¿no? Sí, nosotros es otro trabajo más del quehacer médico, es el manejar estas situaciones. Usted me hablaba de lepra infantil. Bueno, yo tengo el caso de un niño que los compañeritos se enteraron del diagnóstico y lo cargaban en la escuela. Tuvimos que hablar con las autoridades de la escuela, con la directora, la maestra, para que trabajaran en este tema, ¿no? Sí, increíble, ¿no? También en el informe que me hicieron llegar con respecto a lo que van a hacer estas jornadas el mes que viene, en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires se registró aproximadamente el 30% de los nuevos casos del país, ¿no? Sí, esta es una cifra que es bastante constante desde hace décadas, o sea, dada el carácter poblacional de la Argentina, que en los grandes centros urbanos, sobre todo los centros urbanos de la Mesopotamia, también provincia de Buenos Aires, se estima que ese es el porcentaje. Dentro de los nuevos casos, el 30-40% proviene de nuestros centros urbanos. De hecho, nosotros que trabajamos en un hospital general de agudos de la ciudad de Buenos Aires, diagnosticamos pacientes de lepra, ¿no? Sí, entre lo que hay que prestarle atención para diagnosticar, ¿qué es la manchas mudas? Y la mancha muda es una manera de expresar esto que yo le comentaba recién. Muchas enfermedades de la piel tienen síntomas, como ser una erisipela, que es una enfermedad de la piel infecciosa, duele. No sé, una urticaria, pica. En cambio, en el caso de la lepra, es una mancha en la piel, en sus estadios iniciales, que está adormecida, que el paciente tiene esa área de piel como si estuviera anestesiado, ¿no? Sí, está bien, doctor. Bueno, la jornada de ustedes, la campaña nacional de educación y prevención de la lepra, se va a desarrollar entre el 4 y el 8 de octubre. ¿Ustedes lo van a hacer exclusivamente en el Hospital Ramos Mejía o tienen pensado hacerlo a nivel nacional en diferentes lugares? No, la campaña es de la Sociedad Argentina de Dermatología, que es una entidad que nuclea a los dermatólogos de toda la Argentina. Sí. La campaña desde hace 22 años se realiza en todos los servicios de dermatología del país. Sí. Participamos un gran número de dermatólogos de nuestro país y bueno, tratamos de llevar este mensaje, que es alertar sobre los signos y síntomas iniciales de la enfermedad y combatir el prejuicio que todavía lamentablemente está vigente en nuestra sociedad. Está bien. Bueno, doctor, lo que quiera agregar, y muchísimas gracias por la comunicación y por también desasnarnos un poco de esto de lo que es la lepra y que no es cuestión de discriminar como se hacía antes, ¿no? Cuando se nombraba la palabra lepra. Bueno, agradecerles esto, que es una forma de ayudar a la comunidad. Dentro de tantos problemas, nosotros ponemos nuestro grano de arena en esta enfermedad. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y cuente con nosotros para la difusión. Muchas gracias. Gracias. Era el doctor Jorge Tiscornia, miembro de la SAD
dermatólogo del Hospital Ramos Mejía de la Sociedad Argentina de Dermatología.